El verdadero legado de la peste negra. La peste negra fue una pandemia devastadora que asoló Europa en el siglo XIV. Se estima que causó la muerte de cerca de un tercio de la población del continente, marcando un punto de inflexión en la historia por sus profundas repercusiones sociales, económicas y culturales. Es impactante pensar que en solo unos años, millones de vidas se extinguieron debido a esta enfermedad. La rapidez con la que se propagó y su letalidad sin precedentes la convierten en un fenómeno histórico crucial para comprender cómo las sociedades enfrentan crisis sanitarias. La peste negra tuvo su origen en Asia Central y se extendió hacia Europa a través de rutas comerciales. Las pulgas, transportadas por ratas que viajaban en barcos y caravanas, fueron las responsables de transmitir la bacteria Yersinia pestis a los humanos. Las rutas comerciales jugaron un papel clave en la propagación de la peste. El movimiento constante de mercaderes y bienes facilitó el contagio entre ciudades y regiones, convirtiendo puertos y mercados en focos de infección que diseminaron rápidamente la enfermedad. Los infectados por la peste negra experimentaban síntomas aterradores: fiebre alta, escalofríos y bubones dolorosos en la piel. Estos signos visibles y dolorosos dejaban pocas dudas sobre la gravedad de la situación, sembrando el miedo en cada comunidad afectada. Durante la Edad Media, el diagnóstico de la peste negra se basaba en la observación de síntomas visibles, como bubones y fiebre alta. Sin conocimiento bacteriológico, los médicos medievales empleaban métodos rudimentarios, confiando en la experiencia más que en la ciencia. La falta de recursos complicaba aún más la identificación precisa de la enfermedad. Los tratamientos medievales para la peste eran una mezcla de superstición y medicina tradicional. Se utilizaban sangrías y hierbas y se pensaba que los olores fuertes alejaban la enfermedad. Sin embargo, estas prácticas eran ineficaces y a menudo agravaban el sufrimiento de los pacientes en lugar de aliviarlo. La peste negra causó una disminución drástica de la población europea, con un tercio de los habitantes pereciendo en pocos años. Esta pérdida masiva tuvo consecuencias profundas, alterando la estructura demográfica y dejando comunidades enteras devastadas, lo cual afectó considerablemente las dinámicas sociales y económicas de la época. La escasez de mano de obra tras la peste llevó a un aumento significativo de los salarios y a una inflación generalizada. Los sobrevivientes se encontraron con más oportunidades laborales y una mayor capacidad de negociación, lo que provocó transformaciones en las relaciones laborales y un cambio en el equilibrio económico de las comunidades afectadas. La peste negra también provocó cambios en la estructura social de Europa. La disminución de la población debilitó el sistema feudal, ya que los trabajadores comenzaron a exigir mejores condiciones. La movilidad social aumentó y las clases bajas ganaron poder, socavando la rigidez de las jerarquías establecidas y fomentando una sociedad más dinámica. La peste negra devastó la agricultura europea, transformando tierras fértiles en campos abandonados. Con la muerte de tantos campesinos, la producción disminuyó drásticamente, causando una crisis alimentaria. Los pocos trabajadores restantes exigieron mejores condiciones, alterando la estructura económica rural y dejando un legado de inestabilidad en el campo. El éxodo rural hacia las ciudades se intensificó. Buscando oportunidades, muchos abandonaron sus aldeas, provocando un crecimiento urbano desordenado. Las ciudades, ya superpobladas, enfrentaron desafíos de infraestructura y saneamiento. Este movimiento masivo cambió la dinámica demográfica, influyendo en la vida urbana y abriendo camino a nuevas formas de organización social. En el ámbito político, la peste debilitó el poder de los señores feudales, quienes perdieron mano de obra y control sobre sus tierras. Los gobiernos, enfrentados a la crisis, implementaron medidas de emergencia. Este periodo de transición marcó el inicio de cambios que desafiaron las estructuras de poder tradicionales. El impacto religioso fue profundo. En busca de respuestas, la población se aferró a la fe, multiplicándose las prácticas devocionales. Sin embargo, la incapacidad de la Iglesia para explicar la peste también sembró dudas, debilitando su autoridad y provocando un resurgimiento de movimientos espirituales alternativos en toda Europa. La desesperación llevó a la caza de brujas, buscando culpables entre los más vulnerables. Las supersticiones florecieron, alimentadas por el miedo y la ignorancia.
Estas persecuciones reflejaron un intento de encontrar sentido al caos, intensificando el sufrimiento de aquellos considerados diferentes o marginados por la sociedad. La peste negra dejó una profunda huella en el arte y la literatura de la época, reflejando el miedo y la mortalidad omnipresente. Obras como la Danza Macabra simbolizan la igualdad de la muerte, mientras que la literatura se llenó de relatos sombríos que retrataban la desesperanza de la sociedad medieval. El miedo y pánico causados por la peste tuvieron un profundo impacto psicológico en la población. Las comunidades vivieron en constante terror, lo que llevó a comportamientos extremos y reacciones irracionales. Esta atmósfera de miedo colectivo contribuyó a la desconfianza y al aislamiento social, afectando las relaciones humanas y la cohesión comunitaria. La peste impulsó migraciones masivas, ya que las personas buscaban escapar de las áreas afectadas en busca de seguridad. Este movimiento descontrolado no solo extendió la enfermedad a nuevas regiones, sino que también alteró la demografía y la dinámica social en diversas comunidades, dejando un legado de cambios permanentes. En Asia, la peste negra tuvo un impacto devastador, aunque menos documentado que en Europa. El comercio a lo largo de la ruta de la seda facilitó su propagación, causando estragos en las poblaciones y economías locales. Este evento subrayó la interconexión del mundo medieval y sus vulnerabilidades compartidas. En el norte de África, la peste también dejó consecuencias significativas. Las ciudades comerciales, clave en la región, sufrieron pérdidas humanas y económicas, interrumpiendo el comercio transsahariano. Este colapso contribuyó a cambios políticos y sociales, afectando el equilibrio de poder y la estructura de las comunidades locales durante generaciones. La peste negra, además de devastar Europa, impactó profundamente en Asia, donde poblaciones enteras sufrieron grandes pérdidas. Las rutas comerciales, como la Ruta de la Seda, facilitaron su propagación, afectando economías y sociedades enteras. En Asia, la peste alteró el equilibrio de poder y modificó antiguas estructuras sociales. En el norte de África, la peste causó estragos en ciudades clave, alterando el comercio y la vida diaria. Las comunidades se enfrentaron a una mortalidad masiva, lo que debilitó las estructuras sociales y económicas. La peste también desestabilizó el poder político, generando cambios en la administración y la gobernanza local. La Iglesia respondió a la peste con procesiones y penitencias, buscando explicaciones divinas para el sufrimiento. La religión se convirtió en un refugio para muchos, intensificando la devoción y el fervor espiritual. Sin embargo, también enfrentaron críticas por no poder detener el avance de la enfermedad. Los médicos de la época, enfrentándose a lo desconocido, intentaron combatir la peste con los limitados conocimientos disponibles. Utilizaron métodos rudimentarios y teorías poco precisas, mientras buscaban formas de prevenir el contagio. Su lucha contra la peste impulsó, indirectamente, avances en el campo de la medicina. La peste causó una disminución significativa en las rutas comerciales, afectando a las economías dependientes del intercambio. Muchos puertos cerraron y las mercancías se estancaron, generando escasez y desempleo. Este colapso comercial obligó a repensar las estrategias económicas y las medidas de seguridad en los intercambios futuros. En el arte medieval, la peste negra inspiró la danza macabra, una representación de la muerte como un igualador implacable. Este simbolismo reflejaba la incertidumbre y el miedo generalizados, mostrando cómo la humanidad enfrentaba su vulnerabilidad ante lo inevitable y cómo la creatividad floreció incluso en tiempos sombríos. Los gobiernos medievales implementaron cuarentenas y otras medidas para contener la peste, aunque con eficacia limitada. Estas acciones marcaron uno de los primeros intentos de intervención sanitaria organizada. La respuesta gubernamental varió, pero sentó precedentes en la gestión de crisis de salud pública, influyendo en futuras políticas de contención. La peste impulsó el interés por la ciencia y la investigación médica, aunque los conocimientos eran limitados. Se plantaron las semillas para una comprensión más profunda de las enfermedades y sus transmisiones, allanando el camino para futuros avances científicos que transformarían el enfoque hacia la medicina y la biología. La educación sufrió un duro golpe, con el cierre de escuelas y universidades. La pérdida de maestros y estudiantes dejó un vacío significativo en el conocimiento. Sin embargo,
La eventual recuperación dio paso a nuevas ideas y métodos, fomentando una renovación intelectual en tiempos posteriores. Las familias se vieron desintegradas por la muerte, alterando roles y responsabilidades. La pérdida de miembros dejó huellas profundas en la estructura familiar y cambió dinámicas cotidianas. En medio del dolor, algunos encontraron resiliencia, adaptándose a nuevas realidades y fortaleciendo los lazos familiares restantes frente a la adversidad. Las crónicas de la época de la peste negra ofrecen un vívido relato de su devastación. Escritos de testigos presenciales describen ciudades desoladas y la desesperación de las familias. Estos testimonios personales son valiosos para entender el impacto humano y social de la pandemia en la Europa medieval. La música durante la peste negra reflejó el estado emocional de la sociedad. Composiciones sombrías se hicieron populares, capturando el dolor y la incertidumbre de la época. La música se convirtió en un refugio emocional, ofreciendo consuelo y una forma de procesar el sufrimiento colectivo frente a la tragedia. La moda también se transformó en respuesta a la peste negra. Las prendas se adaptaron para cubrir más el cuerpo, en un intento de protegerse de la enfermedad. Los cambios en la vestimenta reflejaron el miedo y la búsqueda de medidas preventivas en un tiempo de desesperación y superstición. Durante la pandemia, las mujeres asumieron roles más activos debido a la ausencia de hombres en sus comunidades. Se encargaron de tareas económicas y sociales, ganando nuevas responsabilidades y reconocimiento. Este cambio tuvo un impacto duradero en la percepción y participación de las mujeres en la sociedad medieval. El comercio marítimo sufrió un fuerte golpe debido a la peste. Los puertos implementaron medidas estrictas para controlar la propagación, limitando el movimiento de barcos y mercancías. Esta reducción en el comercio afectó profundamente las economías locales, alterando las rutas comerciales establecidas y provocando un cambio en las dinámicas comerciales. La peste negra aceleró el declive del feudalismo al diezmar la población y crear escasez de mano de obra. Los supervivientes exigieron mejores condiciones, debilitando el poder de los señores feudales. Esto permitió el surgimiento de una clase trabajadora más independiente y contribuyó al cambio hacia economías monetarias y urbanas. La peste también impactó la guerra, debilitando ejércitos y alterando tácticas. Las bajas masivas forzaron treguas y reconfiguraron alianzas. A medida que los recursos humanos disminuían, los conflictos bélicos tuvieron que adaptarse, introduciendo nuevas estrategias y tecnologías que cambiarían la forma en que se libraban las guerras en Europa. La peste negra nos dejó valiosas lecciones sobre la importancia de la higiene, el aislamiento y la cooperación global. A pesar del sufrimiento, impulsó avances en medicina y ciencia, demostrando que las crisis pueden ser catalizadores de innovación y cambio, guiando la respuesta a futuras pandemias. La peste negra transformó el curso de la historia al provocar profundas alteraciones demográficas, económicas y sociales. Cambió la estructura de poder, impulsó el renacimiento urbano y remodeló la sociedad europea. Su impacto duradero subraya cómo una catástrofe puede reconfigurar civilizaciones enteras, dejando huellas indelebles en la humanidad. Reflexionar sobre la peste negra nos enseña a prepararnos mejor para desafíos futuros. Investigar cómo se enfrentaron pandemias históricas nos proporciona herramientas valiosas para mitigar sus efectos en la actualidad. Comprender el pasado nos ayuda a construir un futuro más resiliente y consciente frente a las adversidades globales. Si te ha gustado el video, por favor, dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.